Durante nuestras vacaciones familiares, me obligaron a dormir en el coche, mientras ellos disfrutaban de sus suites y se burlaban de mí por ser codo. No tenían idea de que yo era el dueño de todo el complejo turístico, y que estuve observando desde el salón del propietario todo el tiempo. Soy Alejandro Vargas, tengo 28 años, y mi familia me hizo dormir en mi coche rentado durante nuestras vacaciones en un lujoso complejo turístico en Cancún donde se alojaban. Antes de contarte cómo terminé despidiendo a mi madrastra en medio de una reunión de la junta directiva, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Ayuda a saber que no estoy solo en esto. El aire fuera del complejo Bahía Zafiro era denso y pesado, ese tipo de humedad caribeña que se te pega a la piel en el momento en que sales del aire acondicionado. Pero adentro, el ambiente era fresco, helado, y olía sutilmente a brisa marina y a dinero. El vestíbulo era una caverna de mármol travertino y cristal reluciente, con un candelabro que parecía una cascada de luz congelada, colgando del techo de doble altura. Era el tipo de lugar que ves en las revistas de viajes, un mundo alejado de mi pequeño departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México y del trabajo de mercadotecnia en el que me dejaba la piel cada día. Se suponía que estas eran unas vacaciones familiares, una frase que se había vuelto cada vez más vacía en los últimos 3 años. Desde que mi padre, Roberto, se había vuelto a casar. Mi madrastra, Catalina, estaba de pie en el pulido mostrador de recepción, irradiando un aura de superioridad natural. Le entregó su tarjeta de crédito a la joven detrás del mostrador, con una voz suave como la seda. Catalina Miller de Vargas, tenemos la gran suite frente al mar. Mi hermanastro, Diego, que tenía 20 años y actuaba como si el mundo le debiera todo, ya estaba mirando su teléfono con cara de aburrimiento. Él era el niño de oro, el hijo que Catalina había traído al matrimonio. Mi padre, de pie a unos metros de distancia, simplemente asentía. Una familiar mirada de cansancio en su rostro. La mirada de un hombre que había elegido la paz por encima de los principios tantas veces, que ya había olvidado cómo se sentían los principios. Me moví un poco, sintiendo el peso de mi maleta en la mano. Después de que la recepcionista confirmara su reserva, Catalina se giró hacia mí. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Eran fríos, evaluadores. Oh, Alejandro, cariño, comenzó, con la voz lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor la oyera. Verás, parece que ha habido una pequeña confusión, un malentendido. Sentí un nudo familiar apretarse en mi estómago. ¿Qué tipo de confusión? Bueno, la gran suite es de 2 dormitorios. Realmente solo es suficiente para nosotros 3, dijo, señalando con un gesto vago a mi padre y a Diego. Pensábamos que tú te encargarías de tus propios arreglos. La miré fijamente, luego a mi padre, que de repente estaba fascinado por una palmera en una maceta en una esquina. ¿Mis propios arreglos? Papá dijo que este era un viaje familiar. Me dijo que todo estaba solucionado. Catalina soltó una risita tintineante. Roberto se vuelve tan olvidadizo a veces. El complejo está completamente lleno. Ya sabes, temporada alta. Quizás podrías encontrar uno de esos hotelitos económicos en el centro de Cancún. Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo. Tu coche rentado tiene asientos reclinables, ¿verdad? El vestíbulo, que hace un momento se sentía tan fresco y acogedor, ahora se sentía sofocante. Los ojos de la recepcionista estaban como platos. Una pareja que se registraba a nuestro lado guardó silencio. La humillación fue algo físico, una ola de calor que me inundó la cara. Diego finalmente levantó la vista de su teléfono y soltó una risita. Vamos, mamá. Está tratando de ahorrar. Es lo que haces cuando eres independiente. ¿Verdad, Alex? Todo un ejemplo a seguir. No podía hablar. Simplemente me quedé allí, con la maleta clavándose en mi hombro, sintiéndome como un extraño. Una molestia. Mi propio padre ni siquiera me miraba. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y salir, simplemente para subir a mi coche y conducir de vuelta al aeropuerto, una mujer con un elegante saco negro y un aire de tranquila autoridad se acercó desde detrás del mostrador. Su placa de identificación decía, Isabela Reyes, gerente de operaciones. Ignoró a todos los demás y me miró directamente a mí. Su expresión era indescifrable, pero su voz era firme y clara.
¿Señor Vargas? Preguntó. Alejandro Vargas. Asentí, aturdido. Su ático está listo, dijo, su voz cortando el incómodo silencio. Por favor, sígame. El silencio que siguió a las palabras de Isabela fue ensordecedor. La sonrisa perfectamente esculpida de Catalina vaciló. La sonrisa burlona de Diego se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura confusión. Mi padre finalmente se apartó de la palmera. Su ceño se frunció. «¿Ático?», repitió, su voz débil. Isabela ni siquiera les dirigió una mirada. Su atención estaba completamente en mí. «Por aquí, señor. Tenemos un ascensor privado». Estaba aturdido. Sentía que me movía a través de un sueño mientras la seguía más allá de un conjunto de discretas puertas de caoba que ni siquiera había notado antes. El ascensor privado era todo de latón pulido y madera oscura. Cuando las puertas se cerraron, aislándonos de mi supuesta familia, finalmente encontré mi voz. Yo. Creo que ha habido un error. No reservé un ático. No puedo permitirme un. No hay ningún error, señor Vargas, dijo en voz baja, su comportamiento profesional suavizándose ligeramente. El ascensor ascendió con un zumbido suave y silencioso. El ático del fundador siempre está reservado para usted. ¿Fundador? La palabra se sentía extraña en mi lengua. Mi padre no fundó este lugar. Su compañía lo adquirió, ¿verdad? Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una espaciosa sala de estar que hacía que el gran vestíbulo pareciera modesto. Ventanas de suelo a techo revelaban una impresionante vista panorámica del mar Caribe. Los muebles eran elegantes pero cómodos, de diseñadores mexicanos contemporáneos. El arte en las paredes era original y de buen gusto, con temas de la cultura maya. Se sentía menos como una suite de hotel y más como un hogar. Un hogar muy, muy caro. Isabela se acercó a la pared del fondo, donde un gran y vibrante óleo de la costa de Tulum bañada por el sol colgaba sobre una chimenea de mármol. Era hermoso, lleno de luz y vida, y extrañamente familiar. La compañía de tu padre no solo adquirió una propiedad, Alejandro, dijo, su voz llena de una reverencia que me sorprendió. Él compró este terreno hace 3 años. Construyó Bahía Zafiro desde cero. Todavía estaba tratando de procesar esto. Mi padre era un hombre de negocios exitoso, claro, pero esto era otro nivel. Esto era un legado, y nunca había dicho una palabra. ¿Por qué no me lo diría? Susurré, más para mí que para ella. Isabela se giró para mirarme. Sus ojos eran amables, pero contenían una profunda tristeza. Señaló la pintura. ¿Reconoces el estilo? Me acerqué. Las pinceladas, la forma en que la luz golpeaba el agua turquesa. Era de mi madre, Elena Vargas. Había sido una apasionada pintora aficionada antes de fallecer hace 5 años. Yo tenía una de sus pinturas más pequeñas, una pequeña naturaleza muerta, colgada en mi departamento. Era mi posesión más preciada. ¿Esto? Esto es de mi mamá, balbuceé. Sí, confirmó Isabela. Ella pintó eso en las últimas vacaciones familiares que tuvieron juntos en la Riviera Maya, antes de que enfermara. Siempre soñó con un lugar como este, un lugar donde las familias pudieran ser felices. Justo en este mismo tramo de costa. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tu padre construyó todo esto para honrarla, para hacer su sueño realidad. Todo el equipo ejecutivo, todos hemos estado operando bajo la suposición de que lo sabías, de que te unirías a la compañía para ayudar a continuar su legado. Cuando estuvieras listo. El aire se escapó de mis pulmones. El aire fresco y acondicionado del ático de repente se sintió escaso. Esto no era solo un complejo turístico. Este era el sueño de mi madre, una herencia del corazón, construida por mi padre y ocultada de mí durante 3 años. La humillación que había sentido en el vestíbulo se agrió en algo más profundo y doloroso. No se trataba solo de que me dejaran fuera de unas vacaciones. Se trataba de ser borrado de la historia de mi propia familia, de la historia de mi madre. Y en ese momento, supe que tenía que averiguar por qué.
Después de que Isabela se fuera, prometiendo encargarse de mi equipaje y asegurar mi privacidad, me quedé solo en el vasto y silencioso ático. El espacio se sentía inmenso, resonando con secretos no dichos. Me acerqué a las ventanas, una pared de puro cristal que me hacía sentir como si estuviera flotando sobre el océano. Abajo, podía ver el complejo extendiéndose. Las albercas de color turquesa, las palapas blancas, las familias riendo y chapoteando en las olas. Era una imagen perfecta de felicidad, un mundo del que se suponía que yo era parte. Pero en cambio, lo estaba viendo desde una jaula dorada. Me hundí en un lujoso sofá blanco, con el silencio oprimiéndome, y los recuerdos comenzaron a llegar, no como un arroyo suave, sino como una inundación. Recordé la primera Nochebuena después de que mi padre se casara con Catalina. Había volado desde la universidad, emocionado por estar en casa, pero la casa se sentía diferente. Las fotos de mi madre en la repisa de la chimenea habían sido reemplazadas por fotos profesionales posadas de mi padre, Catalina y Diego. Cuando pregunté al respecto, Catalina me había dado una sonrisa compasiva y dijo, solo queríamos refrescar la decoración, cariño, para que se sintiera como un hogar para todos nosotros. No se sentía como un hogar para mí. Se sentía como si mi madre, y por extensión yo, estuviéramos siendo cuidadosamente editados. Luego fue mi graduación de la universidad. Mi padre había estado allí, pero parecía distraído. Catalina se había pasado todo el tiempo hablando del próximo viaje de mochilero de Diego por Europa. Durante la cena de celebración, mi padre le regaló a Diego un coche deportivo nuevo como regalo anticipado por su 18º cumpleaños. Más tarde esa semana, cuando me acerqué nerviosamente a mi padre para pedirle un pequeño préstamo para iniciar mi carrera como consultor de mercadotecnia, me lo negó rotundamente. Necesitas aprender a ser independiente, Alejandro, había dicho, evitando mi mirada. Eso forja el carácter. Las palabras dolieron, no por el dinero, sino por la hipocresía. Diego recibió un coche por existir. Yo recibí un sermón por intentarlo. Los recuerdos seguían llegando. Las vacaciones familiares a las que no fui invitado porque eran viajes de pareja que, de alguna manera, siempre incluían a Diego. Las sugerencias que hice para el sitio web de la empresa de mi padre, basadas en mi título de mercadotecnia, que fueron desestimadas con un gesto de la mano, solo para ver a una consultora implementar ideas similares 6 meses después por una tarifa considerable. Cada recuerdo era un pequeño corte, un diminuto desaire que, por sí solo, parecía mezquino de reclamar. Pero cosidos juntos, formaban un tapiz de exclusión. Yo era el fantasma en el festín, el sobrante de una vida anterior que mi padre parecía ansioso por olvidar. Siempre me había dicho a mí mismo que estaba siendo demasiado sensible. Me decía que mi padre simplemente estaba ocupado, que estaba tratando de construir una nueva vida y no sabía cómo equilibrarla con la antigua. Había puesto excusas por él, por ellos, porque la alternativa era demasiado dolorosa de admitir, que estaba siendo deliberada y sistemáticamente apartado. De pie allí, en el monumento que mi padre había construido para mi madre, un lugar que debería haber sido mi derecho de nacimiento, finalmente vi la verdad. Esto no fue accidental. Fue una estrategia. Catalina no solo quería un nuevo esposo. Quería toda su vida, pasada y presente, rehecha a su imagen. Y yo, el recordatorio vivo y respirante de su primera esposa, no encajaba en esa imagen. La peor parte no era la crueldad de Catalina. Era la complicidad de mi padre. Él lo había permitido. Había permanecido al margen y observado mientras ellos erosionaban mi lugar en la familia. Pieza por pieza, hasta que me quedé sin nada más que el espacio frío fuera de su puerta, y durmiendo en el coche. Ese no fue el insulto final. Fue solo la conclusión lógica. Necesitaba aire. El lujoso confinamiento del ático comenzaba a sentirse como una prisión. Usé el ascensor privado y salí por una entrada lateral, encontrándome cerca de los extensos jardines del complejo. Mantuve la cabeza baja, mi mente un torbellino de dolor y rabia. Solo quería caminar, sentir el sol en mi piel e intentar dar sentido a la última hora. Al doblar una esquina decorada con flores de bugambilla, una voz familiar me llamó, Alex. ¿Alejandro Vargas? ¿De verdad eres tú? Levanté la vista y vi a una joven con una impecable playera tipo polo del complejo y una tableta.
Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta ordenada. Me tomó un segundo, pero luego su rostro encajó. ¿Sofía? Sofía Romero. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Lo sabía. Vaya, han pasado años. ¿Qué haces aquí? Sofía y yo habíamos crecido juntos. Éramos amigos de la misma privada, construyendo fuertes y raspándonos las rodillas hasta que mi familia se mudó a otra parte de la ciudad cuando estábamos en la secundaria. Habíamos perdido el contacto, como hacen los niños. ¿Solo? Unas vacaciones familiares, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Su sonrisa vaciló al captar el tono de mi voz. Oh, está todo bien. Me encogí de hombros débilmente. Es complicado. Entiendo, dijo, bajando la voz. Ahora soy coordinadora de eventos aquí. Veo muchas cosas. Dudó, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie escuchaba. Mira, probablemente no debería decir nada, pero como eres tú. He visto a tu madrastra por aquí. Y a tu hermanastro. Esperé, con el estómago encogido. Son exigentes, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. La señora Vargas tiene una forma de hablarle al personal. Nunca levanta la voz, pero te hace sentir como si midieras medio metro. Siempre está mencionando el nombre de tu padre. Mi esposo es el dueño de este lugar, sabes, es prácticamente su lema. Lo usa para conseguir todo lo que quiere. Reservas de última hora en el restaurante completamente lleno, tratamientos de spa de cortesía, botellas de vino que no están en el menú. Apreté la mandíbula. Así que no solo era cruel conmigo. Era una abusona con todos. Y Diego, Sofía puso los ojos en blanco. Trata al personal de la alberca como si fueran sus sirvientes personales. Chasquea los dedos, deja sus toallas y basura por todas partes para que las limpien. Hace unas semanas, él y sus amigos se pusieron tan ruidosos en una de las cabañas que tuvimos que pedirles que se fueran. Intentó que despidieran al guardia de seguridad. Sentí una oleada de ira protectora, no por mí, sino por las personas que tenían que soportar su comportamiento todos los días. Eran buenas personas, solo tratando de hacer su trabajo, y mi familia, esta nueva versión de ella, les estaba haciendo la vida imposible. ¿Sofía? Pregunté, mi voz baja. ¿Sabe ella? ¿Sabe Catalina quién es realmente el dueño de la empresa matriz? ¿Sabe sobre la conexión con mi madre? Sofía pareció sorprendida. Oh, por supuesto. Es muy consciente de toda la situación de la propiedad. De hecho, nunca pierde la oportunidad de mencionar que está casada con el fundador cuando hace una de sus peticiones especiales. A veces también habla de tu madre. ¿Qué dice? Sofía pareció incómoda. Solo cosas como lo contenta que está de haber podido revitalizar la vida de tu padre después de una tragedia tan grande. Como este lugar es un testimonio de nuevos comienzos. Es como si estuviera reescribiendo la historia. Eso era. Esa era la frase que lo cristalizó todo. Reescribiendo la historia. No solo me estaba apartando. Estaba tratando de borrar el recuerdo de mi madre, reemplazándolo con su propia narrativa. Y este hermoso lugar, este tributo al espíritu de mi madre, estaba siendo utilizado como el escenario para su toma hostil del pasado de nuestra familia. Una resolución fría y dura se instaló en mi pecho. El dolor todavía estaba allí, pero ahora se había forjado en algo más, algo sólido. No iba a huir. No iba a esconderme en el ático. Iba a contraatacar. No solo por mí, sino por la memoria de mi madre. Y mi primera parada iba a ser mi padre. Tenía algunas explicaciones que dar. Le envié un único y directo mensaje de texto a mi padre: tenemos que hablar. Reúnete conmigo en el ático. Ahora. 15 minutos después, llamó tímidamente a la puerta. Cuando la abrí, parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto, empequeñecido por la opulencia de la habitación. Entró, sus ojos moviéndose por el espacio, evitando mi mirada. Alejandro, yo. Puedo explicarlo, comenzó, su voz tensa. Puedes. Le respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía.
Me acerqué a la pintura de mi madre. Los colores vibrantes eran un marcado contraste con la tensión gris en la habitación. ¿Puedes explicar esto, papá? ¿Puedes explicar por qué construiste el sueño de mi madre y luego lo usaste como un lugar para humillar a su hijo? Se estremeció, las palabras dieron en el blanco. No fue así. ¿Entonces cómo fue? Exigí, girándome para enfrentarlo. ¿No fue así cuando dejaste que Catalina me dijera que durmiera en mi coche? ¿No fue así durante los últimos 3 años, viéndome ser apartado cada vez más mientras colmabas a Diego de elogios y regalos? 3 años viendo mis sugerencias de mercadotecnia desestimadas, mientras aparentemente todo tu equipo ejecutivo se ha estado preparando para que me una a la compañía que ni siquiera me dijiste que habías construido. Las palabras salieron de mí, un torrente de frustración y dolor que había estado reprimido durante años. No quería presionarte, murmuró, finalmente mirándome. Sus ojos estaban llenos de una tristeza cansada que, por un momento, casi me hizo sentir pena por él. Casi. Quería que construyeras tu propia carrera, en tus propios términos. Sin la sombra del negocio familiar. ¿Una sombra? Me reí. Un sonido amargo y sin humor. Papá, habría matado por una sombra. Lo que obtuve fue un apagón total. No me diste espacio. Me borraste. Y lo hiciste porque tenías miedo. Eso no es verdad. No lo es. Me acerqué, bajando la voz. ¿Le tienes miedo, papá? ¿Le tienes miedo a Catalina? Estás tan aterrorizado del conflicto, tan desesperado por una vida tranquila, que dejas que me pisotee a mí, a todo el personal de aquí, a la memoria de mamá, solo para no tener una conversación incómoda. No me protegiste. Me sacrificaste por tu propia comodidad. Se hundió en el sofá, la lucha se desvaneció de él. Parecía un anciano. Ella puede ser difícil, admitió, su voz apenas un susurro. Cuando nos casamos por primera vez, cada vez que te mencionaba a ti o a Elena, se convertía en una pelea. Se ponía tan insegura. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo al mantenerte separado de todo este negocio, dándote espacio, pero ahora lo veo. Se interrumpió, frotándose la cara con las manos. Ahora veo que solo estabas siendo un cobarde. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Fue lo más honesto que me había dicho en años. No era una excusa, pero era una razón. Una patética, pero una razón al fin y al cabo. Lo sé, dije, mi ira dando paso a un profundo sentimiento de decepción. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto ahora? Levantó la vista hacia mí, sus ojos suplicantes. ¿Qué quieres que haga, Alejandro? Quiero que decidas, dije, mi voz fría y firme. Decide si vas a ser su esposo o mi padre, porque después de hoy, no puedes ser ambos. Ya no. Me di la vuelta y volví a la ventana, dejándolo solo con su elección. La pelota estaba en su tejado. Mi padre dejó el ático sin decir otra palabra, una figura silenciosa y encorvada desapareciendo en el ascensor privado. No sabía lo que haría y, francamente, no podía permitirme esperar a ver. Había tenido 3 años para tomar la decisión correcta. Ahora, era mi turno de actuar. Llamé a Isabela. Necesito acceso, le dije, con voz firme. Quiero ver las finanzas del complejo, todo, especialmente los gastos de eventos de los últimos 2 años. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Alejandro, dijo, su tono cauteloso, eso es altamente confidencial. Isabela, respondí, este lugar era el sueño de mi madre. Por lo que he visto y oído, está siendo mal administrado y abusado. Tengo derecho a saber qué está pasando con su legado. Dejé que eso quedara en el aire. Y tengo la sensación de que tú y algunos de los otros altos directivos estáis de acuerdo conmigo. El silencio se prolongó por un momento más. Luego escuché el suave clic de un teclado. Recibirás un enlace seguro en tu correo electrónico personal en 5 minutos, dijo. Bienvenido a la compañía, señor Vargas. Cuando llegó el enlace, abrí mi portátil y me sumergí. No era contador, pero mi formación en mercadotecnia significaba que sabía desenvolverme con un balance.
Durante horas, me senté allí, con el sol poniente proyectando largas sombras por la habitación, desplazándome por línea tras línea de números. La mayor parte eran costos operativos estándar. Pero luego llegué a los presupuestos de eventos, específicamente las galas benéficas que Catalina organizaba varias veces al año. A primera vista, parecían legítimas. Siempre eran para causas de buena reputación, recaudando dinero para hospitales infantiles o refugios de animales. Generaban buena prensa para el complejo. Pero a medida que miraba más de cerca, comencé a ver un patrón. Los gastos eran astronómicos. Las facturas por arreglos florales, por servicio de banquetes, por servicios de planificación de eventos, eran consistentemente entre un 30 y un 40% más altas que los estándares de la industria. Y los proveedores, siempre eran las mismas pocas empresas de las que nunca había oído hablar. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Abrí una nueva pestaña del navegador y comencé a buscar. Una empresa, Eventos Allegro, que se encargaba de toda la planificación, tenía un sitio web básico sin lista de clientes. Otra, Pétalo y Vid, la florería, tenía una dirección que, según los mapas, era un apartado de correos en otro estado. Entonces encontré la prueba irrefutable. La entidad legal detrás de Eventos Allegro era una sociedad fantasma. Y cuando profundicé en los documentos de registro, encontré el nombre del director principal, David Miller. Se me heló la sangre. El apellido de soltera de Catalina era Miller. David era su hermano, el hermano hábil y encantador del que siempre hablaba maravillas. Al que llamaba su brillante abogado. Todo encajó. Esto no era solo mala gestión. Esto era fraude. Catalina estaba usando estos eventos benéficos como fachada. Estaba contratando a las empresas falsas de su hermano, inflando salvajemente las facturas y desviando el dinero del complejo, una suma superior a los 10 millones de pesos, directamente a los bolsillos de su propia familia. No solo estaba borrando la memoria de mi madre. La estaba usando para enriquecerse. La rabia que sentí fue tan pura, tan intensa, que fue casi clarificadora. Esto era más grande que un drama familiar ahora. Esto era un crimen. Y tenía la prueba justo delante de mí. Comencé a descargar todo, creando un archivo seguro y guardándolo en una memoria USB. El juego acababa de cambiar. Mis dedos todavía volaban sobre el teclado, mi mente acelerada con las implicaciones de lo que había encontrado, cuando mi teléfono vibró. Era Isabela. Espero no molestarte, dijo, su voz tan nítida y profesional como siempre. En absoluto, respondí, reclinándome en mi silla y frotándome los ojos cansados. Solo estaba haciendo una lectura ligera. Estoy segura, dijo, y pude oír un atisbo de sonrisa en su voz. Llamo porque ha surgido algo. La reunión trimestral de la Junta Directiva del Grupo Hotelero Vargas está programada para mañana por la mañana a las 10 en punto. Normalmente se celebra en la sede corporativa en la Ciudad de México, pero como tu padre ya estaba aquí, la trasladaron a la sala de conferencias principal de abajo. Me enderecé. La reunión de la Junta, las personas que, junto a mi padre, tomaban todas las decisiones importantes, las personas que no tenían ni idea de lo que Catalina estaba haciendo justo debajo de sus narices. Tu padre estará allí, por supuesto, continuó Isabela, junto con el resto de la Junta. El señor Herrera llegará en avión esta noche. Reconocí el nombre, Arturo Herrera. Era un viejo amigo de mi padre, un hombre que había conocido bien a mi madre. Había estado en la junta de la compañía de mi padre desde que tengo memoria. Era de la vieja escuela, un hombre de integridad. Isabela, dije lentamente, una idea formándose en mi mente, como accionista, tengo derecho a asistir a esa reunión. Ahora, la sonrisa era audible en su voz. Esperaba que preguntaras eso. Legalmente, es un área un poco gris ya que tu posición no ha sido formalizada, pero me tomé la libertad de hablar con el señor Herrera hace unos minutos. Lo puse al día sobre la situación cuando llegaste y... Él dijo, y cito, ya era maldita hora de que ese chico ocupara el lugar que le corresponde. Cree que tu madre habría querido que estuvieras allí. Cree que deberías tener la oportunidad de hablar. Una oleada de adrenalina me recorrió. Era esto. Esta era la oportunidad.
Una oportunidad para eludir la debilidad de mi padre y las manipulaciones de Catalina, y llevar mi caso directamente a las personas en el poder. ¿Pero qué diría siquiera? Pregunté, el peso de la oportunidad sintiéndose inmenso de repente. Podrías decir lo que quisieras, dijo Isabela simplemente. Podrías hablarles de tu experiencia en mercadotecnia. Podrías presentarles una nueva visión para el complejo, una que se alinee con el sueño original de tu madre. Podrías mostrarles, bueno, lo que sea que hayas estado, leyendo tan ligeramente. El camino a seguir se volvió de repente cristalino. Esto ya no se trataba solo de exponer a Catalina. Se trataba de demostrar mi propio valor. Se trataba de mostrarles que no era solo el hijo olvidado. Era el futuro de la compañía. Gracias, Isabela, dije, mi voz llena de una nueva e inquebrantable resolución. Allí estaré. Haré que te planchen un traje, respondió. Y Alejandro, haz que se sienta orgullosa. Colgué el teléfono y miré la pintura de mi madre en la pared. La ira y el dolor seguían allí, pero ahora eran combustible. No solo iba a asistir a esa reunión. Iba a tomar el control de ella. Pasé el resto de la noche no durmiendo, sino preparándome. Creé una presentación, entrelazando la visión de mi madre con mis propias estrategias de mercadotecnia modernas. Y en un archivo separado protegido por contraseña, organicé cada pieza de evidencia del fraude de Catalina en una línea de tiempo clara y condenatoria. Mañana no era solo otro día. Era un día de ajuste de cuentas. La mañana de la reunión de la Junta, me desperté antes del amanecer. Me puse el traje de color carbón perfectamente planchado que Isabela había enviado. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que me devolvía la mirada en el espejo no parecía una víctima. Parecía listo. Sabía que Catalina estaría en alerta máxima. Mi padre probablemente le había contado sobre nuestra confrontación, y ella esperaría que yo hiciera algún tipo de súplica emocional. No esperaría un ataque calculado. Para ganar, necesitaba controlar la narrativa incluso antes de poner un pie en esa sala de conferencias. Mi primer movimiento fue una llamada al jefe de seguridad del complejo, un hombre llamado Marcos que había visto en el vestíbulo. Hice que mi voz sonara vacilante, un poco ingenua. Hola, Marcos. Soy Alejandro Vargas. ¿Solo? Estoy tratando de familiarizarme con algunas de las operaciones del lugar. ¿Podrías enviarme los informes de incidentes de los últimos meses? Estoy particularmente interesado en ver cómo manejamos las molestias de los huéspedes en las cabañas. Sabía que Marcos era uno de los leales de Catalina. Sofía había mencionado que siempre se apresuraba a cumplir sus órdenes. Como era de esperar, tartamudeó, sí, señor Vargas. Tendré que obtener autorización. Oh, no te preocupes, dije despreocupadamente. Estoy seguro de que mi madrastra Catalina lo aprobará. Solo estoy revisando la eficiencia general del gasto. De hecho, estoy revisando todos los presupuestos de eventos ahora mismo. Es fascinante. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Le di las gracias y colgué, seguro de que en 10 minutos, Catalina sabría que estaba investigando sus eventos benéficos y el comportamiento de Diego. Era el cebo perfecto. Lo vería como un intento desesperado y aficionado de sacar trapos sucios, lo que la haría demasiado confiada y despectiva. Mi segundo movimiento fue más sutil. Bajé a la cafetería del complejo a por un café, y como por casualidad, me encontré con Arturo Herrera, que estaba leyendo un periódico. Era un hombre alto con una mata de pelo blanco y ojos que lo habían visto todo. Señor Herrera, dije, extendiendo una mano. Alejandro Vargas, es un gusto volver a verlo. Me dio un firme apretón de manos y una cálida sonrisa. Alejandro, te has convertido en un joven excelente. Tu madre estaría muy orgullosa. Gracias, señor. Eso significa mucho. Hablamos unos minutos sobre mi madre, sobre los viejos tiempos. No mencioné la reunión ni mis planes. Simplemente restablecí la conexión, recordándole mi linaje y mi profundo vínculo personal con la compañía. Al irme, me aseguré de que viera la gruesa carpeta azul que llevaba bajo el brazo. Era mi presentación, pero quería que él, y cualquiera que pudiera estar observando, se preguntara qué contenía.
Ya no era el chico del coche. Era un hombre con un plan, y estaba dejando que los susurros de mi llegada se propagaran por el complejo mucho antes de que llegara la tormenta. El cebo funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Estaba en el ático repasando mi presentación por última vez cuando llamaron a la puerta de forma brusca e insistente. Era Catalina. Entró en la habitación sin esperar una invitación, con Diego siguiéndola como una sombra malhumorada. Iba vestida con un impecable traje sastre blanco, su expresión una máscara de piedad condescendiente. Alejandro, dijo, su voz goteando falsa preocupación. He oído que has estado jugando a ser hombre de negocios. Es tierno, de verdad. Permanecí tranquilo, apoyado en el escritorio con los brazos cruzados. Solo intento entender el negocio familiar. Ella se rió. Un sonido agudo y desagradable. Cariño, este no es un juego para niños. Hablé con Marcos. Sé que estás husmeando, tratando de encontrar alguna cosita para armar un escándalo. La pequeña fiesta de Diego en la alberca. Algunas facturas que no entiendes. Es patético. Diego sonrió con suficiencia detrás de ella. Sí, Alex, ¿por qué no dejas las cosas importantes para los adultos? Los miré, uno tras otro, a sus rostros petulantes y confiados. No tenían ni idea. Me veían como el mismo chico impotente que habían despreciado toda mi vida. No podían concebir un mundo en el que yo tuviera algún poder real. Su arrogancia era mi mejor arma. Solo creo que es importante ser minucioso, dije suavemente. Para asegurar que todo se gestiona con integridad, por el bien de la compañía, por el bien del legado de mamá. La mención de mi madre hizo que los ojos de Catalina brillaran con una breve y fea ira antes de que la enmascarara de nuevo. El legado de tu madre está en muy buenas manos, dijo, acercándose. Mis manos. Tu padre confía en mí para dirigir las cosas. La Junta confía en mí, así que te voy a dar un consejo amistoso. Abandona esta pequeña cruzada. Disfruta el resto de tus vacaciones. Incluso puedo hacer que te pongan un catre muy cómodo en algún sitio. Luego vuelve a tu pequeña vida y a tu pequeño trabajo. No te pongas en ridículo ni a ti ni a tu padre presentándote en esa reunión hoy. Pensó que era una advertencia, pero para mí fue una declaración de guerra. Realmente creía que era intocable. Solo le di una pequeña y apretada sonrisa. Gracias por el consejo, Catalina. Lo tendré en cuenta. Ella asintió, satisfecha de haberme puesto en mi lugar. Buen chico, dijo, dándome una palmadita condescendiente en el brazo antes de darse la vuelta y salir de la habitación, con Diego a su zaga. En el momento en que la puerta se cerró, mi sonrisa se desvaneció. La confrontación no me había afectado. Había solidificado mi resolución. No solo me había insultado a mí. Había insultado mi inteligencia. Y en unas pocas horas, frente a toda la junta directiva, iba a aprender cuán gravemente había subestimado a su patético hijastro. La caída se avecinaba, y iba a ser un largo camino hacia abajo. La sala de conferencias era exactamente lo que esperarías, una larga mesa de caoba pulida, sillas de cuero con respaldo alto y una pantalla de proyección de última generación. El aire estaba impregnado del aroma a café y poder silencioso. Los miembros de la junta, un grupo de 6 hombres y 2 mujeres con trajes caros, ya estaban sentados. Mi padre estaba a la cabeza de la mesa, pálido y ansioso. Arturo Herrera estaba a su derecha, y me dio un sutil y alentador asentimiento cuando entré. Ocupé el asiento vacío que me había guardado. Mi padre se aclaró la garganta. Antes de comenzar con la revisión trimestral, dijo, con voz insegura, mi hijo Alejandro ha pedido decir unas palabras. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Podía sentir el escepticismo en la sala. Yo era una incógnita, un chico irrumpiendo en su club exclusivo. Respiré hondo, me levanté y conecté mi memoria USB al portátil del podio. Mi carpeta azul yacía sobre la mesa a su lado. Buenos días, comencé, mi voz clara y firme, sin traicionar los nervios que se agitaban en mi estómago. Gracias por concederme este tiempo. Para aquellos de ustedes que no me conocen, soy Alejandro Vargas, pero más importante, soy el hijo de Elena Vargas. Hice clic en la primera diapositiva.
Era una hermosa foto de mi madre sonriendo, con el mar Caribe detrás de ella. Muchos de ustedes conocieron a mi madre. Conocieron su visión, su pasión y su creencia de que el verdadero lujo no se trata de grifos de oro y vestíbulos elegantes. Se trata de crear momentos, de crear recuerdos. Ese fue el principio fundador de Bahía Zafiro. Durante los siguientes 20 minutos, expuse mi visión. No hablé de mis quejas personales. Hablé de negocios. Usé mi experiencia en mercadotecnia para desglosar su estrategia actual de adquisición de clientes, señalando oportunidades perdidas en las plataformas digitales y en los paquetes experienciales. Les mostré datos sobre un grupo demográfico más joven y adinerado al que estaban fallando completamente en atraer. Luego cambié de tema. Puse una diapositiva con una cita de los viejos diarios de mi madre, que había pasado la noche leyendo: un complejo turístico debería ser parte de la comunidad, no solo una isla dentro de ella. Expuse un plan detallado para asociarnos con empresas locales, pescadores para el restaurante, artistas para la galería, guías locales para excursiones únicas para los huéspedes. Propuse un nuevo paquete de legado donde una parte de los ingresos se destinaría a una organización benéfica local real y gestionada de forma transparente, en honor a la intención original de mi madre. Mientras hablaba, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por un interés genuino. Vi a miembros de la junta asintiendo. Los vi tomando notas. No era el hijo emocional y afligido que podrían haber esperado. Era un profesional. Había hecho mi tarea. Estaba presentando una visión coherente, rentable e inspiradora para el futuro. Terminé mi presentación con una diapositiva final que mostraba la pintura de mi madre del ático. Esto no es solo un negocio, dije, mi voz llena de una pasión tranquila. Es un legado, y merece ser protegido, nutrido y desarrollado de una manera que enorgullecería a su visionaria original. Gracias. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, Arturo Herrera comenzó a aplaudir. Lentamente, el resto de la junta se unió. Mi padre me miró, un destello de algo: ¿orgullo? ¿Sorpresa? En sus ojos cansados. Fue en ese momento de triunfo, con los aplausos aún resonando en la sala, que las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe con un fuerte estruendo. Catalina estaba enmarcada en la entrada, su rostro una nube de furia. Diego estaba justo detrás de ella, con aire de suficiencia. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz cortando los aplausos. Roberto, te dije que te encargaras de esto. ¿Por qué está él aquí? Los miembros de la junta miraban, atónitos y en silencio. Mi padre pareció encogerse en su silla. Esta es una reunión privada, Alejandro, espetó Catalina, entrando en la sala como si fuera suya. No tienes derecho a estar aquí. ¿Seguridad?, gritó hacia el pasillo. Sáquenlo de aquí. Pero antes de que pudiera aparecer ningún guardia, mi padre hizo algo que sorprendió a todos, incluido a mí: se puso de pie. No estaba gritando, pero su voz era firme, imbuida de una autoridad que no le había escuchado en años. Basta, Catalina, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Alejandro es mi hijo. Tiene todo el derecho de estar aquí. Catalina se detuvo en seco, con la boca abierta. ¿Has perdido la cabeza? Es un niño jugando. Se dirigió a la junta. Pido disculpas por esta vergonzosa interrupción. Mi hijastro está teniendo algunas dificultades emocionales. La única con dificultades aquí eres tú, Catalina, dije con calma desde el podio. Recogí la carpeta azul. Verás, en mis juegos, encontré algunas cosas interesantes. Por ejemplo, descubrí que tus eventos benéficos han estado desviando varios millones de pesos de esta compañía a una sociedad fantasma propiedad de tu hermano, el abogado. Hubo jadeos alrededor de la mesa. El rostro de Catalina se puso blanco. Eso es mentira. Una mentira desesperada y calumniosa. ¿Lo es?, pregunté, abriendo la carpeta y deslizando una pila de extractos bancarios impresos y documentos corporativos sobre la pulida mesa hacia Arturo Herrera. La evidencia está toda ahí. Facturas infladas, transferencias bancarias, documentos de constitución. Está todo ahí.
Arturo tomó la primera página, sus ojos la escanearon rápidamente, su rostro se endureció. Dios mío, Roberto. Catalina comenzó a temblar, su compostura se resquebrajó. No puedes probar nada. Mi esposo es el dueño de esta compañía. Nunca presentaría cargos por un asunto familiar. Nunca dejaría que arruinaras mi reputación. Miró desesperadamente a mi padre. Díselo, Roberto. Díselo. Mi padre solo la miró, su rostro una mezcla de disgusto y profundo arrepentimiento. Él no tiene que decirles nada, dije, mi voz bajando pero llegando a cada rincón de la sala. Porque hay una cosa más en la que te equivocaste, Catalina. Un detalle crítico que pasaste por alto en tu búsqueda por reescribir la historia. Me acerqué a la cabecera de la mesa y saqué el último documento de mi carpeta. No era un extracto bancario. Era una única y pesada hoja de papel. Verás, dije, mirándola directamente a los ojos, mi padre no es dueño de toda esta compañía. Él posee el 50%. Deslicé el papel frente a Arturo Herrera. Antes de que mi madre, Elena Vargas, falleciera, finalizó su testamento. Era su pieza de herencia más importante. Estipuló que su mitad del grupo hotelero Vargas, una participación completa del 50%, se mantendría en un fideicomiso para mí hasta mi 25º cumpleaños. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara la sala. Podía sentir todos los ojos sobre mí. Cumplí 28 este año, dije, mi voz sonando con la finalidad de todo. Según el testamento legalmente vinculante de mi madre, que un abogado muy útil validó esta mañana. No soy solo un huésped en este complejo. No soy solo el hijo de mi padre. Miré a Catalina, a su rostro horrorizado e incrédulo. Yo soy tu jefe. El silencio en la sala fue absoluto. Era el silencio de un mundo puesto completamente patas arriba. Este fue el momento en que todo cambió. El momento en que finalmente recuperé el control de mi vida. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Eres increíble. Por favor, ayúdame dándole, me gusta, a este vídeo y comentando el número 1 abajo, solo para saber que has estado en este viaje conmigo. No solo ayuda a que más gente encuentre esta historia. Me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien ahí fuera. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de mi viaje. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Catalina se quedó congelada durante 10 segundos completos, su rostro una máscara grotesca de shock e incredulidad. El color se había drenado de su piel, dejándola con un aspecto hueco, como un maniquí. Diego, por su parte, simplemente parecía completamente confundido, como si intentara procesar un idioma extranjero. Arturo Herrera fue el primero en romper el silencio. Miró el testamento, luego a mí, y una lenta y sombría sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, válgame Dios, dijo, su voz retumbando en la sala silenciosa. Elena siempre fue la persona más inteligente en la sala. Miró a mi padre. ¿Sabías de esto, Roberto? Mi padre solo pudo asentir. Una profunda vergüenza grabada en su rostro. Era su último deseo, dijo en voz baja. Se suponía que debía decírselo. Simplemente nunca encontré el momento adecuado, o el coraje, añadió Artur, sin malicia. Luego dirigió su mirada de acero a Catalina. Señora, creo que su presencia ya no es requerida. Ni bienvenida. Eso finalmente la sacó de su estupor. No pueden hacer esto. Chilló, su voz aguda y desgarrada. Esta es mi compañía, mi vida. Nunca fue tu compañía, dije, mi voz desprovista de emoción. Hice un gesto a los 2 guardias de seguridad uniformados que habían aparecido en la puerta, convocados no por ella, sino por un discreto mensaje de texto de Isabela. Creo que tiene una suite que empacar. Por favor, acompañen a la señora Miller y a su hijo fuera de las instalaciones. Me aseguré de usar su apellido de soltera. Los guardias avanzaron. Diego, finalmente dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a protestar. No pueden simplemente echarnos. Catalina, sin embargo, parecía haberse derrumbado por completo. Todo el fuego,
toda la arrogancia, había desaparecido. No luchó mientras los guardias la guiaban gentil pero firmemente hacia la puerta. Solo me miraba fijamente, sus ojos muy abiertos con un vacío aterrador. Era la mirada de alguien que lo había apostado todo y había perdido de la manera más espectacular posible. Mientras la sacaban, su último ápice de dignidad se evaporó, y comenzó a sollozar, no fuerte, sino con un sonido silencioso y desgarrador de derrota total. Las pesadas puertas de la sala de conferencias se cerraron tras ellos, y una era de mi vida había terminado oficialmente. Esa noche, el complejo estaba en calma. La noticia de la espectacular caída de Catalina probablemente se había extendido como la pólvora entre el personal, pero una calma profesional había descendido sobre la propiedad. La Junta había celebrado una votación de emergencia. Fui nombrado director general interino, con efecto inmediato, pendiente de una revisión formal. Arturo Herrera me había estrechado la mano, con una mirada de inmenso orgullo en sus ojos. Los otros miembros de la Junta, viendo hacia donde soplaba el viento, se habían alineado rápidamente, ofreciendo su total apoyo. Quedaba un último asunto por atender. Mi padre llamó a la puerta del ático tarde esa noche. Cuando lo dejé entrar, no intentó poner excusas. No ofreció justificaciones. Simplemente se quedó en medio de la habitación, mirando la pintura de mi madre y dijo: «Lo siento mucho, Alejandro». Las palabras eran simples, sin adornos, pero llevaban el peso de 3 años de cobardía y arrepentimiento. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte, continuó, su voz densa por la emoción. Dejé que mi propia debilidad, mi propio miedo, te hiciera daño. Te fallé como padre y le fallé a la memoria de Elena. Escuché, dejándole decir todo lo que necesitaba decir. La ira que había sentido hacia él se había consumido, dejando un dolor hueco de decepción. ¿Por qué, papá? Pregunté finalmente, la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué dejaste que llegara a tanto? Finalmente se giró para mirarme, y vi lágrimas brillando en sus ojos. Después de que tu madre muriera, estaba tan perdido. El mundo se sentía gris. Cuando conocí a Catalina, era vibrante, llena de vida. Hizo que el mundo se sintiera colorido de nuevo. Pero ese color tenía un precio. El precio era la paz. Cada discusión me agotaba. Y lentamente, simplemente comencé a ceder, a hacer concesiones solo para evitar la pelea. Me decía a mí mismo que eran cosas pequeñas, pero se acumularon. Y antes de darme cuenta, había regalado todo lo que importaba. Tomó una respiración temblorosa. No espero que me perdones. No ahora. Pero espero que algún día puedas. Estoy listo para enfrentar las consecuencias, tanto con la compañía como con el divorcio. La palabra divorcio quedó suspendida en el aire. Un final necesario. Me acerqué a la ventana, mirando el océano oscuro. No puedo olvidar los últimos 3 años, papá, dije honestamente. Pero esta compañía, era el sueño de mamá, y es tu legado. Quizás, hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado, quizás podamos ser socios comerciales primero. Podemos trabajar en reconstruir esta compañía juntos, y quizás con el tiempo, podamos descubrir cómo volver a ser una familia. No era un perdón total. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Era una base sobre la que construir. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía como esperanza. Un año puede cambiarlo todo. Estaba de pie en el balcón del ático de los fundadores, que ahora llamaba hogar. El complejo Bahía Zafiro brillaba debajo de mí, más vibrante y vivo que nunca. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de cambios, de trabajo duro y de sanación. Como nuevo director general del grupo hotelero Vargas, había volcado toda mi energía en realizar la verdadera visión de mi madre. Habíamos renovado por completo nuestra mercadotecnia, atrayendo al grupo demográfico más joven que había identificado. Nuestro nuevo programa delegado, que se asociaba con empresas locales y apoyaba de forma transparente a organizaciones benéficas de la comunidad, fue un gran éxito, ganándonos reconocimiento nacional por nuestra responsabilidad corporativa. El ascenso a este puesto se sintió menos como un trabajo y más como una vocación. El salario era significativo, pero la verdadera recompensa era ver florecer el sueño de mi madre.
El complejo estaba prosperando. La moral de los empleados estaba en su punto más alto. Me había propuesto aprender los nombres de cada miembro del personal, desde las camaristas hasta los chefs. Almorzaba en el comedor de empleados una vez a la semana. No eran solo trabajadores, eran el corazón y el alma de este lugar, y me aseguré de que lo supieran. Isabela Reyes estaba a mi lado en el balcón, una presencia cálida en el aire fresco de la noche. Ahora era la directora de operaciones de todo el grupo hotelero. Nuestra asociación profesional se había convertido en una amistad profunda y de confianza, y más recientemente, en algo más. Su agudo intelecto y su tranquila fortaleza habían sido mi ancla durante la tormenta. Mi padre y yo habíamos encontrado un nuevo ritmo. Había renunciado como presidente, asumiendo un rol más de asesor. El divorcio de Catalina había sido contencioso. Sus abogados intentaron luchar, pero la evidencia de fraude era abrumadora. Al final, se fue sin nada más que una reputación destrozada. Oímos que se había mudado a algún lugar del Medio Oeste para vivir con su hermano David, cuya falsa carrera legal también había implosionado. Nuestra relación todavía era un trabajo en progreso. No era como en los viejos tiempos, antes de que mamá falleciera. Había una nueva formalidad, un respeto cuidadoso entre nosotros, pero la honestidad estaba allí. Estábamos reconstruyendo, ladrillo a ladrillo doloroso. Él estaba viendo a un terapeuta, finalmente enfrentando el duelo y el miedo que había enterrado durante tanto tiempo. Se estaba convirtiendo de nuevo en el hombre que mi madre había amado, y en el padre que yo había extrañado. El último año lo había visto intentar enmendarse, incluso comenzando un fondo universitario para los hijos de los empleados de larga data, una idea que sabía que a mi madre le habría encantado. Mirando el complejo, sentí una sensación de paz que no había creído posible. Los fantasmas del pasado finalmente estaban en silencio. Este lugar ya no era un monumento a una historia dolorosa, sino un faro de un futuro esperanzador. Habíamos tomado algo roto y lo habíamos vuelto a hacer completo, más fuerte en los lugares donde se había fracturado. Una tarde sofocante, estaba haciendo un recorrido por el área de la alberca, hablando con el personal sobre nuevas sombrillas, cuando lo vi. Llevaba el uniforme estándar del personal del complejo, bermudas caqui, una playera tipo polo azul, y estaba recogiendo metódicamente, casi minuciosamente, las toallas desechadas y apilándolas en un carro. Estaba más delgado, su rostro desprovisto de su habitual sonrisa arrogante. Era Diego. Me vio al mismo tiempo que yo a él. Se quedó helado, con una toalla mojada en la mano, su rostro enrojeciendo profundamente. Vi que su primer instinto fue darse la vuelta y correr, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, esperando mi juicio. Me acerqué a él con calma. Diego, dije, mi voz neutra. Alex, murmuró, sin mirarme a los ojos. Yo. Sé que esto parece raro. Un poco, admití. ¿Qué estás haciendo aquí? Finalmente me miró. Y por primera vez, no vi a un mocoso malcriado. Vi a un joven asustado y humillado. Después de todo, no teníamos nada. Todas las cuentas de mamá fueron congeladas. Tuvimos que vender la casa. No tenía a dónde ir. Necesitaba un trabajo. Cualquier trabajo. Tragó saliva. Tu padre. Fue mi aval para un pequeño departamento. Y me dijo que si realmente quería trabajar, debía empezar desde abajo. Así que, aquí estoy. Me quedé atónito. Era lo último que esperaba. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Por no echarme a la calle, por darme esta oportunidad. Simplemente asentí. No había nada más que decir. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Tenía un largo camino por delante para recuperar cualquier semblante de respeto, pero por primera vez, parecía dispuesto a recorrerlo. Más tarde esa noche, estaba cenando con mi padre en la terraza del restaurante principal. Le conté mi encuentro con Diego. Él asintió lentamente. Todos merecen una oportunidad para cambiar, Alejandro. Incluso él. Luego se quedó en silencio, con una mirada pensativa y triste en su rostro. Esperé.
Nunca te conté la verdadera razón por la que Catalina estaba tan obsesionada con todo esto, dijo finalmente. No era solo por el dinero, aunque ciertamente le encantaba. Era por tu madre. Esta era la pieza final del rompecabezas, la que nunca había entendido. Catalina estaba profunda y patológicamente celosa de Elena, explicó mi padre. Estaba celosa de su memoria, del amor que yo todavía sentía por ella, del legado que había dejado. Se sentía como si viviera a la sombra de un fantasma. Toda su campaña para apartarte, para apoderarse de la imagen del complejo, para borrar las fotos. Fue todo un intento de exorcizar a ese fantasma. No solo quería reemplazar a tu madre. Quería aniquilar su memoria por completo, para poder ser la única señora Vargas que importara. Fue una revelación impactante y patética. Recontextualizó todo. Su crueldad no había surgido de un lugar de fuerza o codicia solamente, sino de una profunda e incesante inseguridad. No había sido un monstruo de ambición. Había sido un monstruo de envidia. Una comprensión que finalmente permitió que los últimos vestigios de mi ira se disolvieran, reemplazados por una profunda y cansada piedad. No solo había perdido una fortuna. Había estado luchando una batalla que nunca, jamás, podría ganar. Esta noche, estoy solo en el balcón del ático. La brisa marina es suave, trayendo el sonido lejano de las risas del complejo de abajo. Hace un año, esta habitación se sentía como una jaula dorada, un símbolo de todo lo que me habían quitado. Ahora se siente como un hogar. Un lugar de paz, un lugar de poder, no sobre otros, sino sobre mi propia vida. El viaje hasta aquí fue más difícil de lo que podría haber imaginado. Me obligó a enfrentar la traición, a luchar por mi derecho de nacimiento, y a mirar a mi propio padre y ver no a un héroe, sino a un hombre imperfecto. Pero también me enseñó sobre la resiliencia. Me enseñó que un legado no se trata solo de dinero o edificios, o una herencia escrita en un testamento. Se trata de los valores que defiendes, las personas que elevas y la integridad con la que vives tu vida. Mi madre sabía eso. Era el verdadero fundamento de todo lo que soñó. He aprendido que la familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de elección. Son las Isabela Reyes y los Arturo Herrera del mundo, las personas que te ven, que creen en ti y que te apoyan cuando más lo necesitas. Y a veces, con mucho trabajo y un poco de gracia, la familia puede reconstruirse desde las cenizas. Mi padre y yo somos prueba de ello. Incluso Diego, a su pequeña manera, está aprendiendo lo que significa ganarse un lugar en el mundo. A menudo miro la pintura de mi madre, la que cuelga sobre la chimenea. Durante meses, fue un símbolo de un pasado que luchaba por recuperar. Pero ahora, la veo de manera diferente. No se trata del pasado. Es una ventana al futuro. Un recordatorio de que incluso después de la pérdida más profunda, la belleza puede crecer. Los sueños pueden reconstruirse, y un nuevo día siempre puede amanecer. El sol comienza a ponerse, pintando el cielo con trazos ardientes de naranja y púrpura. Una obra maestra que cambia cada noche. Y estoy aquí para verlo. Ya no estoy afuera mirando hacia adentro. Estoy en casa. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar por tu lugar, por lo que era legítimamente tuyo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y por favor, no olvides darle a me gusta, y suscribirte para no perderte lo que viene después. Tu apoyo realmente significa el mundo.